Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a estudiar Éxodo capítulo 28, que trata sobre las vestiduras de los sacerdotes. Permítanme decirle que no vamos a ver en detalle todos los elementos de esta vestidura, porque además de que son varios elementos, no tenemos referencias en el Nuevo Testamento como para sacar una aplicación práctica para nuestra vida. Entonces, con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, vamos a ver este capítulo y vamos a tratar de explicar las diferentes partes de esta vestimenta según tengamos referencias en el Antiguo Testamento y también si encontramos referencia en el Nuevo Testamento, y específicamente con relación a la aplicación práctica para la vida. Entonces, cuando haya una referencia en el Nuevo Testamento, vamos a sacar una aplicación para nuestra vida, ya que si subjetivamente comenzamos a buscar en los detalles de estas vestiduras alguna aplicación, corremos el riesgo de equivocarnos y de alegorizar el texto bíblico. Entonces, para no caer en eso, vamos a buscar referencias para tomar una aplicación práctica de nuestras vidas en el Nuevo Testamento. Así que vamos a empezar con la introducción de Éxodo capítulo 28. Vamos a leer desde los versículos 1 al 4. Dice así la palabra de Dios, Éxodo capítulo 28. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón, a tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Aquí tenemos la introducción de este tema, las vestiduras de los sacerdotes. Y en el versículo 2 encontramos que dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. ¿Qué significa esto de para honra? Bueno, las vestimentas serían para honra, a fin de elevar la función sacerdotal a los ojos del pueblo, para que considerasen el servicio sacerdotal con mayor reverencia. Además, las vestimentas debían ser un recordatorio permanente para los sacerdotes mismos de su santa posición y de las exigencias que su posición les imponía, el cual era de vivir una vida consagrada a Dios. Eso significa para honra. Y hermosura, agrega el versículo 2, y las sagradas vestimentas eran para hermosura, a fin de armonizar con la riqueza y el esplendor del tabernáculo en el cual debían ministrar los sacerdotes. Es decir, esto tenía que estar acorde a la hermosura del tabernáculo. En el versículo 3 encontramos que dice: y tú hablarás a todos los sabios de corazón. ¿Qué son estos sabios de corazón? Bueno, sencillamente podemos decir que eran artesanos hábiles. En Éxodo 31, 1 al 11 tenemos la descripción de estas personas que iban a ser preparadas por Dios, iban a ser capacitadas por Dios para que puedan hacer todos los elementos y utensilios del tabernáculo. En Éxodo 31:6 leemos que dice: y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Entonces, como decíamos, estos sabios de corazón eran buenos artesanos hábiles, a quienes Dios capacitó para que hagan todos los elementos y utensilios del tabernáculo y también las vestiduras de los sacerdotes. Es interesante notar que hoy en día Dios sigue haciendo lo mismo
para que su obra se lleve a cabo. Esto ocurre mediante los dones espirituales que Él nos da para que le sirvamos. En el versículo 4 tenemos interesantemente un resumen del capítulo, y además del resumen tenemos prácticamente el bosquejo de este capítulo 28. Dice el versículo 4: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Ahí tenemos el resumen del capítulo y el bosquejo que yo voy a utilizar para la clase de hoy, para el estudio bíblico de hoy. Entonces vamos a ver que desde el versículo 5 al 14 este texto hablará del efod. Desde el versículo 15 al 30 encontramos el texto sobre el pectoral del juicio. Desde los versículos 31 al 35 encontramos la descripción del manto. Desde el versículo 36 al 38 la mitra, versículo 39 la túnica y el cinto, y los versículos 40 a 43 vamos a ver la vestimenta para los demás sacerdotes, es decir, para los hijos de Aarón. Entonces vamos a desarrollar ese bosquejo. Vamos a leer desde el versículo 5 al 14, y esta sección habla sobre el efod. Leemos desde el 5 al 14 que dice: tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Esta es la sección que habla sobre el efod. Y en el versículo 5 dice: tomarán oro. Y con excepción del oro, estos eran los mismos materiales que se usaban en el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. También las 10 cortinas interiores y la cortina en la puerta del tabernáculo. Son los mismos elementos que se usaron en las cortinas. Aquí vemos que se van a usar también en la vestimenta del sacerdote. ¿Y qué podemos decir del efod de oro? Bueno, el efod de oro debía sostener al pectoral, las 2 piedras de ónice y el urín y el tumín. Era una especie de chaleco hecho en 2 partes, una que cubría la espalda y la otra el pecho. En los versículos 7 al 8 podemos ver que estas partes estaban unidas en los hombros mediante hombreras, y en la cintura por una banda llamada cinto de obra primorosa. ¿Y qué significa esto de primorosa? Bueno, esto en realidad era parte integral del efod, y dice primorosa porque era realmente algo hermoso. Y el efod rodeaba al cuerpo, sosteniendo en su lugar las 2 partes del efod. El oro era hilo finísimo, bordado sobre la tela ya confeccionada. Y como decíamos, la obra primorosa que refiere el versículo 6 se refiere a la habilidosa y artística obra de los artesanos. Quizás los israelitas llevaron consigo pequeños telares de Egipto, y los colores azul, púrpura, carmesí, el lino fino, el oro y las piedras preciosas del efod le daban una variedad y una hermosura sin igual
a las vestiduras sacerdotales. Es decir, esto realmente era una obra fantástica, un diseño realmente, como se diría hoy, de alta costura, ¿verdad? Era hermoso lo que Dios le estaba diciendo a los israelitas que hagan en cuanto a la vestidura del sacerdote. En el versículo 9 encontramos que dice: y tomarás 2 piedras de ónice. Y acá hay cierta discrepancia entre algunas versiones, ¿verdad? Por ejemplo, la Septuaginta traduce esmeraldas, y otros autores dicen, o otros traductores, como en el caso de Reina Valera, habla de ónice. Y es probable, según los comentaristas, que realmente haya sido de ónice, porque era y es una excelente piedra que se puede grabar. En el versículo 12 dice: y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Y estas piedras tenían el doble propósito de recordar al sumo sacerdote que llevaba sobre sus hombros la solemne y sagrada responsabilidad de ser el intercesor entre las 12 tribus y Dios, y de recordarle a Dios, por así decirlo, que el sumo sacerdote representaba a las tribus y oficiaba en lugar de ellas. Más adelante vamos a volver a hablar sobre esto de los hombros, del memorial. Vamos a volver a hablar sobre estos temas porque se repite en los versículos que vamos a leer más adelante. En las secciones desde el versículo 15 al 30 vemos el pectoral del juicio. Vamos a leer qué dice el texto bíblico. Versículos 15 al 30. Dice así: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas montadas en engastes de oro. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán algunas las 12 tribus. Harán también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, en su orilla que está al lado del efod, hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod, hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod, y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul para que esté sobre el cinto del efod, y no se separe el pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón y cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Esta sección habla sobre el pectoral del juicio y la descripción es muy detallada, lo que indica su forma intrincada y su significado. El principal propósito del efod era sostener el pectoral, el cual se ponía por encima del efod y era su principal ornamento. La palabra que se traduce pectoral significa ornamento. Esta debe haber sido la parte más brillante y llamativa de la vestimenta del sumo sacerdote. Se lo llamaba pectoral del juicio,
principalmente porque servía para sostener el Urim y el Tumim, mediante los cuales se consultaba a Dios y por medio de los cuales Dios revelaba su voluntad al pueblo. El pectoral estaba hecho de los mismos materiales del efod. Vemos aquí una descripción fantástica de lo que era el pectoral, prácticamente lleno de piedras preciosas, ¿verdad? Yo solamente conozco algunas piedras preciosas que se mencionan aquí y los conozco solamente por fotografías, ¿verdad? Nunca vi una en forma directa, presencial, ¿verdad? Entonces realmente era hermoso el pectoral del juicio. Vemos que en el versículo 16 dice sobre el pectoral: será cuadrado y doble. ¿Y por qué doble? El grosor doble le daría al pectoral la consistencia necesaria para llevar justamente estas 12 piedras preciosas que estamos refiriendo. Y también habla del tamaño de un palmo, y este tamaño un palmo era aproximadamente de 25 centímetros. Y es interesante notar que en el versículo 21 encontramos que dice: y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Es decir, los nombres de las 12 tribus estaban grabadas en cada piedra. En cada piedra estaba el nombre de una de esas 12 tribus. Estos nombres grabados en las 12 piedras preciosas ilustran realmente el valor que tenían y siguen teniendo los hombres y mujeres israelitas a la vista de Dios. En Malaquías capítulo 3 versículo 17, haciendo referencia al valor de los israelitas para Dios, del pueblo escogido por Dios, dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así es, mis queridos hermanos, Israel es el tesoro de Dios. Israel es la niña de los ojos de Dios, y por ende Dios estima a su pueblo como una joya preciosa. En Apocalipsis 21, 12 y 14 encontramos también una mención parecida a la de este versículo 21, donde las 12 puertas y los 12 cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén, en los cuales están los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel y los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero respectivamente. Y dice así Apocalipsis 21, 12 y 14. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscriptos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y Apocalipsis 21, 14 dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces vemos algo parecido a lo que ocurre en el pectoral del juicio, cuyas piedras tenían grabadas los nombres de las 12 tribus de Israel. Lo mismo ocurrirá con la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Con los muros que tienen los 12 nombres de las tribus de Israel, y también los cimientos que tiene los 12 nombres de los apóstoles del Cordero de Dios, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Y qué interesante notar también que en Apocalipsis nosotros vamos a figurar también ahí en el libro de la vida. Nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida, pues hemos aceptado y recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador de nuestras vidas. En el versículo 29 dice lo siguiente: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente.
Aarón, al igual que todos los sacerdotes que le habrían de suceder, debía llevar los nombres de los hijos de Israel, no solo sobre sus hombros, como vimos en el versículo 12, sino también sobre su corazón. De este modo los presentaba continuamente ante Dios sobre sus hombros, para demostrar que soportaba la solemne responsabilidad de ellos, y sobre su corazón, para indicar el afecto y el amor que sentía por ellos. Ustedes pueden ver en el versículo 29 dice sobre su corazón. En el versículo 30 dice para que estén sobre el corazón de Aarón. De nuevo, entonces, y al final del versículo 30 también dice a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Entonces 3 veces menciona el corazón. Entonces esto era muy importante, y cuando Aarón entraba al tabernáculo en representación del pueblo, su corazón se inclinaba ante el Señor por la conciencia de su pecado, del pecado del pueblo y de la necesidad que ellos tenían de ser limpios delante de Dios. Y es interesante notar que este mismo versículo 29 también habla del memorial, así también como el versículo 12 que habíamos leído anteriormente. El versículo 29 dice: y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. El sumo sacerdote llevaba los nombres de Israel continuamente, a fin de que siempre fuesen recordados ante Dios. Nunca debía olvidar su posición y su responsabilidad como representante de ellos. ¿Y qué hay de nosotros, los cristianos, los creyentes de esta época? Bueno, Lucas 22:19 vemos que el Señor, cuando instituye la cena del Señor, dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Para los que hemos nacido de nuevo, el memorial es la cena del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, cuando instituyó la cena, dijo: haced esto en memoria de mí. Este es el memorial que todos los creyentes debemos participar cada domingo en gratitud a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. En el versículo 30 avanzamos. Dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y estuve leyendo sobre Urín y Tumín, le leí a unos cuantos comentaristas, y el que me parece más, ¿cómo podríamos decir?, más atinado es el comentario de MacArthur, cuando dice que por medio de Urín y Tumín Dios hacía conocer su voluntad, y que la fuente etimológica de estos términos, Urín y Tumín, así como la naturaleza material del objeto, no se puede establecer con ningún grado de certidumbre. Hay algunos comentaristas que dicen que eran piedras, algún tipo de piedras preciosas, algún tipo de objeto precioso, ¿verdad? Pero la Biblia no menciona, no hay registro de qué material era esto de Urín y Tumín. Y es más, algunos dicen que tiene relación con una suerte sagrada, es decir, como tirar una moneda y que caiga cara signifique, por ejemplo, sí, que caiga cruz significa, por ejemplo, no, y solamente así, que solamente las respuestas de Dios podían ser sí o no. Por eso se llama pectoral del juicio, porque esto se refiere a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, a esta posición de otros comentaristas que dicen que era algo relacionado a una suerte sagrada, de una respuesta de parte de Dios de sí y no,
MacArthur dice que no pensemos en Urim y Tumim. Le estoy parafraseando lo que él escribe en su comentario. Él dice que no pensemos en Urim y Tumim como una especie de suerte sagrada donde la respuesta de Dios era solo sí o no. Como le di el ejemplo de cuando arrojamos una moneda y puede caer cara o cruz. La evidencia bíblica nos indica que iba más allá que eso. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Y lo que se puede ver en el texto bíblico es que se pusieron en el pectoral dos objetos separados y representaban el juicio de los hijos de Israel. En este contexto, juicio significa pronunciar un veredicto o decisión. Es decir, los israelitas acudían al sacerdote para que él les dé lo que dice Dios en cuanto a esa situación, ¿verdad? Y recordemos que en esa época, en la época antiguo testamentaria, había tres formas en que Dios podía decir o dar su voluntad a los israelitas. Y era por medio de sueños, era por medio de profetas y era también por medio de Urim y Tumim. Eso lo encontramos en 1 Samuel 28:6, que dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ahí tenemos las tres formas en que Dios se comunicaba o daba su voluntad a su pueblo. Y en 1 Samuel 30, versículos 7 al 8, dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: ¿quién es él? Dios. Dios le contestó a través de Urim y Tumim: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Aquí vemos que la respuesta de Dios a través de Urim y Tumim va más allá de un simple sí o no, como sería una suerte de tipo cara o cruz. Va más allá, ya que vemos que Dios responde a la consulta de David aún con los resultados que él obtendría. Por eso le dice, y él les dijo, Dios les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. ¿Y qué puede ser la aplicación para nosotros en estos días sobre Urim y Tumim? Bueno, la aplicación es que no necesitamos de objetos. Los creyentes de hoy en día no necesitamos objetos como Urim y Tumim para consultar a Dios. Tenemos acceso directo al trono de la gracia para pedir a Dios su dirección cuando debemos tomar decisiones importantes. También tenemos la Biblia, la palabra de Dios, y su Espíritu Santo morando en nuestras vidas para guiarnos y dirigirnos. Queridos hermanos, seamos sabios, consultemos a Dios en oración, busquemos qué dice la Biblia sobre la decisión que debemos tomar, seamos sensibles a la guía del Espíritu Santo y además también podemos pedir consejo a hermanos fieles de la iglesia. Si nos equivocamos en la toma de decisiones, es probablemente porque no consultamos. Seamos sabios, queridos hermanos, y consultemos. En el versículo 31 al 35 vamos a ver que el texto que estamos estudiando, Éxodo 28, habla sobre el manto. Dice así, versículos 31 al 35. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Entonces el manto debía ser llevado por el sumo sacerdote debajo del efod. Debía ser tejido sin costura, y qué interesante notar que contra el azul de este manto, los variados colores del pectoral y del efod deben haber resaltado en vivo contraste. Qué hermoso
es la descripción que estamos teniendo sobre esta vestidura del sacerdote. En el versículo 32 dice: y en medio de él por arriba habrá una abertura, lo cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y la abertura servía para que pasara la cabeza del sumo sacerdote. El borde en torno a esta abertura fortalecía sus orillas para que no se rompieran o desgastaran. En el versículo 33 vemos la aparición de las granadas. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Granadas probablemente eran borlas en forma de granadas cosidas al borde del manto. Este versículo 34 también habla sobre una campanilla de oro o campanillas de oro. Entonces las campanillas eran de oro puro y estaban dispuestas en forma alternada con las granadas. Podían ser oídas cuando el sumo sacerdote ministraba dentro del santuario. El sonido de las campanillas hacía que los que rendían culto supieran que el sacerdote estaba vivo y seguía oficiando en favor de ellos en la presencia de Dios, y los instaba a seguirle con sus pensamientos y sus oraciones mientras él llevaba a cabo las diferentes partes del ritual sacerdotal. Y es interesante notar que las vestimentas sacerdotales debían cumplir con todos los requisitos dados por Dios cuando ellos se ocupaban en los servicios del tabernáculo, a fin de que no fueran culpables de profanar lo sagrado y no fueran castigados con la muerte. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Queridos hermanos, qué bendición que las personas que no son creyentes hoy en día pueden entrar confiadamente en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo para obtener el perdón de los pecados sin necesidad de campanillas que indiquen si estamos o si están vivos o muertos. De la misma forma, los que ya somos creyentes podemos entrar también al lugar santísimo por medio de nuestro Señor Jesucristo para hallar gracia y ayuda en momentos difíciles de nuestra vida. Y todo esto sin usar campanillas y sin el temor de ser consumido por Dios en el caso de que estemos profanando su presencia o estemos profanando como los sacerdotes podían hacerlo al no guardar sus vestiduras de forma correcta o no vestir sus vestiduras de forma correcta. Entonces, qué bendición, queridos hermanos, que tenemos este acceso ilimitado en cualquier tiempo, a cualquier hora. Podemos en cualquier lugar acceder al trono de la gracia. Desde el versículo 36 al 38 encontramos la descripción de la mitra. Dice así la palabra de Dios: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera la mitra estará y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Aquí tenemos la descripción de la mitra y ahí vemos la lámina de oro en el versículo 36. Esta lámina de oro era lo más característico y sobresaliente de la mitra. Estaba colocada sobre la frente, atrayendo de esta manera la atención de todos, quizá aún más que el pectoral. Su posición hacía que fuese el punto culminante de todo el atavío sacerdotal, y esta posición resaltaba más y tenía más significado por la inscripción que llevaba santidad a Jehová. Y con relación a esto, santidad a Jehová, Dios le dijo a su pueblo Israel en Levíticos 11:45: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Sin santidad, el majestuoso atuendo que vestía el sacerdote no servía para nada. Sería puro adorno.
Dios requería del sacerdote santidad para ministrar delante de él. De su pueblo también requería santidad para bendecirlos. De lo contrario, las maldiciones que fueran escritas en Deuteronomio 29 iban a caer sobre ellos. ¿Y qué espera Dios de nosotros hoy en día? 1 Pedro 1:15 al 16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Queridos hermanos, si no vivimos en santidad, no esperemos que Dios nos bendiga. Y si no vivimos en santidad, tengamos por seguro que habrá consecuencias negativas en nuestras vidas. En el versículo 37 habla sobre la mitra, y al hacer la descripción de las vestimentas del sumo sacerdote, Claudio Josefo escribe: sobre la cabeza lleva un gorro, no de forma cónica, y su forma es tal que pareciera ser una corona, hecha de gruesas fajas de tela, pero la textura es de tela de lino, tiene muchos dobleces y está unida mediante costuras. Según esto, la mitra era un turbante blanco. Ese es el comentario, lo que escribió Josefo en su texto Antigüedades. En el versículo 38 dice: sobre la frente de Aarón. Esta inscripción, que debía estar siempre sobre la frente del sumo sacerdote mientras ministraba, le recordaba su solemne responsabilidad como representante del pueblo. Como tal, estaba vestido, por así decirlo, con la santidad de su investidura grabada en la lámina de oro. En el versículo 39 vemos la túnica. Y el versículo 39 nos dice: y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. También Claudio Josefo habla sobre la túnica y dice que era una vestimenta blanca que se ponía sobre los canzoncillos de lino. Con referencia a esta túnica, justamente Josefo decía que esta vestimenta llega hasta los pies y se ciñe al cuerpo, tiene mangas apretadas a los brazos. También en el libro de Antigüedades se encuentra esta descripción de la túnica. Y además había un cinto, y estaba hecho de lino torcido de varios colores y llevaba un bordado artístico. El cinto debía llevarse sobre la túnica y bajo el manto del efod. Esto no se veía, y aunque estaba oculto, era costoso y hermoso. Dios obrando en todos los detalles más mínimos y aún escondidos en las vestimentas de los sacerdotes. Desde el versículo 40 al 43 leemos lo siguiente: y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. En los versículos 40 al 43 se describe la vestimenta de los hijos de Aarón, de los demás sacerdotes. Los cintos quizá eran del mismo material y de la misma hechura que los del sumo sacerdote, y las tiaras eran turbantes de lino. Y también dice para honra. En el versículo 40 dice: y les harás tiaras para honra y hermosura. Para honra, es significativo que el sencillo atuendo del sacerdote, de los hijos de Aarón, de los demás sacerdotes, sea una túnica de lino de blanco, sencilla, debía ser para honra y para hermosura, al igual que la vestimenta del sumo sacerdote. A pesar de ser una vestimenta más sencilla, de igual manera debía ser para honra y hermosura, como ya habíamos explicado en los versículos, en los primeros versículos que hemos visto en esta mañana. En el versículo 42 encontramos los calzoncillos de lino, que debían ir desde la cintura hasta un poco más arriba de las rodillas. Y en el versículo 43 menciona el tabernáculo de reunión.
y estarán sobre Aarón, hablando de las vestimentas, y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión. Las vestimentas sacerdotales debían siempre estar sobre Aarón y sobre sus hijos, cuando se ocupaban en los sagrados servicios del santuario, a fin de que no fueran culpables de profanar lo sagrado y no fueran castigados con la muerte. Los que ejercían el sacerdocio arónico cumplían funciones tanto de representantes como de mediadores. En especial el sumo sacerdote representaba al pueblo delante de Dios e intercedía en su favor. En los dos aspectos, el sacerdocio arónico era un símbolo del sacerdocio de Cristo. Hebreos 9:11 al 12 nos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Queridos hermanos, el pueblo de Israel necesitaba un sacerdote que los representara e intercediera por ellos. Pero para nosotros los creyentes, Cristo es nuestro sumo sacerdote, quien entró al lugar santísimo una vez y para siempre, y por medio de su sacrificio obtuvo nuestra eterna redención. Vamos a orar. Nuestro Dios, cuánto te agradecemos por este capítulo 28 de Éxodo que nos enseña, nos muestra, Señor, que estas vestiduras eran sagradas y que los sacerdotes y los hijos de Aarón no debían profanar estas vestiduras, sino que debían vestirlo con responsabilidad para tu servicio. Tenían que ser santos delante de ti, Señor. Ayúdanos también a nosotros a ser santos también y a ser responsables y a ser personas que dan testimonio de ti, Señor, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, que seamos de testimonio, que las personas pueden ver en nosotros personas diferentes, personas que han desechado la vestidura antigua y se han puesto la nueva vestidura, el nuevo vestido, Señor, que lo recibimos en el momento de arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como Salvador. Ayúdanos a despojarnos, Señor, de esos antiguos vestidos, Señor, que teníamos en nuestra incredulidad, y ayúdanos a vestirnos del nuevo, de la nueva ropa, Señor, del nuevo vestido que es provista para nosotros a través de conocerte a ti, a través de conocer tu palabra, Señor. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote e intercede por nosotros cada día, Señor, sentado allí a la diestra del Padre, Señor. Gracias por nuestro Jesucristo, que no solamente es nuestro sumo sacerdote, sino también nuestro abogado. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos todas estas cosas. Amén.